El resultado fue que en ese año 86, de las 10 películas más taquilleras exhibidas en Venezuela, 6 fueron venezolanas y 4 extranjeras. El país Venezuela es un país pequeño y la taquilla venezolana no da para amortizar los costos de una película. Entonces, no se trata de hacer un negocio solamente, se trata de hacer además una presencia de identidad cultural. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Luis Lamana. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, continuando así con nuestra sexta temporada. Para el episodio de hoy nos acompaña Luis Lamana Creus, director, productor y gestor cinematográfico, quien estuvo a cargo de la presidencia de la desaparecida Asociación de Cine Amateur durante 4 años consecutivos en la década de los años 70 del siglo XX. Igualmente fue testigo y actor de primera línea del llamado Foro Cinematográfico coordinado por Eduardo Morreo Bustamante a comienzos de los años 80. En esa misma década funda la empresa Movie Movie, dedicada a la promoción en prensa de importantes películas nacionales y extranjeras, así como la distribución en video de películas latinoamericanas y venezolanas. Luis, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, Omar. Y primero que todo quiero felicitarte por estos podcasts que lo retrotraen a uno a una época, digamos, gloriosa del cine venezolano. Gracias por tus palabras de reconocimiento, Luis. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, ya estamos montados en la sexta temporada, hemos hecho un esfuerzo continuo durante los últimos 2 años, tratando justamente de recoger no solamente el verbo, sino el pensamiento de nuestros cineastas. Y bueno, y como ya lo señalé, hoy este espacio te pertenece. Fíjate, Luis, que en los próximos minutos vamos a hablar tanto de algunos aspectos de tu vida personal como de tu trayectoria de trabajo, que es una trayectoria bien diversa y bien compleja porque has estado vinculado tanto a organismos institucionales del Estado vinculados con el cine, has sido también promotor de películas, tanto venezolanas como extranjeras, te has dedicado a la distribución. Entonces, bueno, en estos próximos minutos vamos a recorrer un poco toda esa actividad que has llevado a cabo, que has realizado. Pero me gustaría que comenzáramos por el comienzo, por tu infancia. ¿Cómo era Luis Lamana de niño? Mira, yo nací en Barcelona, España, y a los 3 años y medio mis padres emigraron a Venezuela y yo con ellos. Mi único recuerdo de esa infancia española es que mi padre, que era aficionado al cine, me llevó a ver Tiempos Modernos de Chaplin. Y me quedó grabada una escena de cuando al personaje lo sienta en una máquina para que coma rápido. La máquina se descompone y lo obliga a comerse un tornillo. Yo siempre tuve esa imagen en mente. 40 y tantos años después, cuando surgió el DVD, me compré la película para poderla volver a ver y efectivamente la secuencia era tal como yo la recordaba. Mi infancia en Caracas fue como la infancia en los años 50 de todo niño. Recuerdo sí, por ejemplo, la famosa huelga del 58. Yo venía en el autobús del colegio, pasábamos justo por la Plaza de las Tres Gracias y en esa época vivía en Chaguaramo y yo me abalancé
al chofer y empecé a sonar la corneta. Tenía en esos 9 años. No tenía ideas políticas, pero sabía que había que hacer ruido. Y en la medida de lo posible hice ruido. Mi padre, en la Navidad esa, a los 9 años, el Boulevard de Sabana Grandes, que entonces no era peatonal, era una calle de tránsito, se cerraba y había una serie de kiosquitos de ventas de juguetes todo el mes de diciembre. Y yo recuerdo que en uno de los stands vi un proyector de películas de 8 milímetros que tenía un bucle y bueno, le pedí al niño Jesús que me trajera ese proyector. Oh sorpresa, en diciembre había una caja grande que yo pensé que no era para mí, y esa caja grande tenía un proyector Brownie Kodak que mi papá había comprado meses antes porque, como te digo, a él le gustaba el cine. Mi padre murió días antes de yo cumplir los 10 años y eso marcó una ruptura en mi vida fundamental porque básicamente él era el proveedor de la casa. Él era ingeniero, durante la guerra civil estudió ingeniería desde el punto de vista militar de puentes y caminos y ingeniería eléctrica simultáneamente, las dos carreras. Pero en Venezuela no ejercía directamente, sino a través de testaferros que eran los que le firmaban todos sus contratos. Después de la muerte de mi padre, me quedo yo con la filmadora y el proyector. Y quizás tendría que ir un poquito atrás, porque antes de él morir, en esa época del año 58, 57, perdón, venían equipos de fútbol extranjeros, europeos, a jugar en el universitario. Y casualmente en uno de los equipos españoles, uno de los jugadores era el que era suplente de mi papá cuando él jugaba fútbol en su juventud. Y nos consiguió entradas para estar en el campo. Y mi papá compró una película especial en Estados Unidos y un lente especial de CinemaScope para la cámara de 8 milímetros. Y cuando llegamos al campo me dijo, toma, filma. A mí nunca el fútbol me ha gustado, él era apasionado. Pero ese juego de fútbol yo lo disfruté muchísimo filmando, corriendo, no metiendo en el campo porque estaba prohibido, pero dentro de la parte de protección, fuera de eso. Y disfruté muchísimo. Y luego que él muere, pues me quedo con esos equipos. ¿Y qué yo hago con eso? Frente a la ventana de las habitaciones de mi padre, quedaba el edificio Yaeco, la parte posterior, en donde había una pared que pertenecía a un colegio, no recuerdo el nombre. Y entonces yo reunía a los muchachos amigos de la cuadra, había muchos del edificio Yaeco, yo vivía en el edificio Troya, y les cobraba una locha por pasarles las películas de dibujos animados o las de vaqueros que había heredado. Y si se colaba alguien nuevo, paraba la proyección, bajaba, le cobraba la locha y volvía a subir. Después de eso, pues nos mudamos a San Bernardino, ya pasó a bachillerato, entró al Liceo Zulé, y un compañero de clase que era monaguillo de la capillita del Padre Claré, me dice para que yo lo acompañe y también sea monaguillo. Ahí empiezo a ver la posibilidad de publicar una cartelera, creo que era quincenal, con temas que tenían que ver con el momento. Era el Concilio Vaticano II, había muchas revoluciones en la Iglesia Católica. Ahí conozco a otro monaguillo cuya familia me consigue una beca para estudiar, terminar en La Salle, porque ese segundo año de bachillerato fue caótico. Hubo el carupanazo, hubo el puerto cabellazo, entonces casi no hubo clases. Y la condición era que repetir el segundo año y estudiarlo de nuevo en La Salle. Finalizas el bachillerato en La Salle. ¿Qué ocurre entonces? Una de mis grandes preocupaciones es que nunca supe qué hacer con mi vida, hacia dónde ir. Estaba claro que lo que me gustaba era el cine, pero
dentro de lo poco de información que había en ese momento, no sabía de una existencia de escuela de cine ni nada parecido. Se me ocurrió que lo más cercano era meterme en psicología para aprender de la psicología, poder desarrollar mejor psicológicamente los personajes de los guiones que quería hacer. Porque sabía definitivamente que lo mío era cine. Tan es así que justamente cuando terminó bachillerato, en esa interina entre terminar los estudios y empezar la universidad, comienzo a filmar mi primera película en Super 8. Y la filmo, en 8 milímetros, en la cámara que dejó mi papá. Y la filmo en 8 milímetros porque en esa época se fundó la Cinemateca Nacional. Margot Benacerraf funda la Cinemateca Nacional. Hace una entrevista en el periódico El Nacional, que era el que yo leía, y en ella habla de los planes que tenía. Yo le pido una entrevista porque entre sus planes hablaba de no ser solamente una exhibidora de cine históricamente clásico, sino de también tener equipos y filmar y tener una pequeña unidad productora. Y entonces yo fui a pedirle que me prestara equipo porque quería hacer mi primera película. En esa entrevista recuerdo dos cosas. Cuando le decía mi intención de tener un equipo más profesional, ella me preguntó que cuando yo iba a una sala de cine, ¿a dónde veía? ¿A la pantalla o a la caseta de proyección para saber de qué tamaño era el proyector? Le dije que la pantalla. Entonces me dije, ¿por qué te preocupa de qué tamaño es el proyector? O de qué tamaño es la película. Y la otra cosa que me dijo, que me sirvió mucho cuando entré en la Asociación de Cine Amateur, ella como alumna del IDEC, la Escuela de Cine Francés, aprendió que la única forma de aprender a hacer cine era haciéndolo. Y eso fue el lema que yo elegí una vez que entro en la asociación y paso a ser en la directiva y después presidente durante 4 años, que el cine se aprendía haciéndolo. De hecho, las reuniones semanales eran para analizar algún trabajo que alguno de los socios estuviese haciendo, buscarle sus pros y sus contras, ayudarlo en ese sentido, darle idea. Y esa asociación tenía un concurso anual, concurso que antes era simplemente entre los socios que no estaban concursando, era el jurado. A partir que yo entro en la directiva, el jurado estaba conformado por 5 personas, solo una era un miembro de la asociación, y busqué cineastas, busqué críticos de cine, busqué gente relacionada con la industria, y ahí es cuando cineastas como Mauricio Ballestein, Antonio Gerandi, Luis Guillermo Villegas, dueño de Bolívar Films, Manuel Socorro, el dueño de Tiona Films, empiezan a ser jurados junto con Rodolfo Izaguirre, Alfonso Molina como crítico, se me escapan muchas personas, y después veo que había que difundir más allá de los miembros esas producciones amateur, que no caseras, que no eran peliculitas del papá y la mamá y los niñitos, sino eran pequeñas obras de arte. Y entonces, junto con Rodolfo Izaguirre, empezamos a exhibirlas en la Cinemateca, en unas funciones especiales, a mitad de año. Posteriormente, después del concurso, con todas las películas se exhibían primero en el Teatro del Triángulo, en la Plaza Tiuna, en Los Rosales. Después conseguimos una exhibición un año en el Cine Prensa. Una pregunta, Luis. En la Asociación de Cine Amateur se trabajaba solamente con 8 milímetros y Super 8 o con todos los formatos, con los diferentes formatos de película. Generalmente en la asociación se aceptaban todos los formatos, 8, Super 8, 16, inclusive en algún momento alguien presentó algo en 9,5, que era un formato francés. O sea, la asociación admitía cualquier formato
de los llamados no profesionales. Después fuimos al Teatro Cine Prensa y después, 2 años, fuimos al Teatro de la CanTV para exhibir todas esas películas. Entonces eran 2 exhibiciones al año públicas, una a principios de año en estos teatros y otra en la Cinemateca Nacional. Ahí en ACA apareció mucha gente que después fue profesional. Podría mencionarte a Germán Carreño, a Julio Neri, a Diego Rizquez, mi compañero de clase de La Salle, Alfredo Carranza, que fue un efectista muy bueno hasta que murió, y Carlos Apura, cierto, ya me olvidaba de él, que le agradezco cuando hizo la entrevista que me mencionara, porque realmente conocía era a otra gente del equipo con el que Carlos Apura había trabajado una película que se llamó Primero de Mayo, un documental hecho por gente del 23 de enero y que ganó premio como el mejor documental en el año que concursó. Pasó mucha gente por acá. Cuando yo invito a Manuel Socorro a ser jurado, termino entrevistándome con él y termino trabajando en Cinefil 71 con Pedro Fuenmayor. Ahí empieza una carrera profesional de varios años. Empiezo como asistente de dirección de Pedro Fuenmayor. A los 15 días votan al productor, entonces él me pide que mientras tanto me encargue de hacer la producción y de repente le cae un poco de comerciales. Recuerdo que en un solo mes tuvimos que filmar 40 comerciales. A raíz de eso se va el editor a otra empresa, entonces mientras tanto me encargo de la producción y de la edición de los comerciales. Se va el jefe de ventas, entonces me encargo también de hacer los presupuestos. O sea, era el utility en Cinefil. Pero bueno, después de eso, en unas vacaciones me contacta María de Lourdes Carbonell para que fuera asistente de dirección de su primera película, 300.000 héroes. Y ahí empezó una serie de otras películas. Después de eso yo renuncio a Cinefil y ya me voy a hacer una cantidad de otras películas. La producción está de Todos los días son sábados. Después me contratan para ir a Puerto Rico a filmar una película con René Cardona Jr., Traficantes de Pánico. Teóricamente yo era de asistente de dirección de otra coproducción. Yo me quedé en Puerto Rico haciendo la de René. Bueno, Luis, luego de haber trabajado en diferentes posiciones en películas como 300.000 héroes de María Lourdes Carbonell, Muerte al amanecer de Francisco Lombardi, Todos los días son sábados de Enver Cordido, Muerte en el paraíso de Michael Cax, Solón también de Enver Cordido. Luego de toda esta experiencia en los sets de filmación, pasas a formar parte del equipo de la dirección de cine del Ministerio de Fomento, que estaba en ese momento bajo la tutela de Claudia Nazoa. Vamos a hablar un poco sobre este periodo, Luis. Sí, fíjate, el 1 de mayo me reuní con Claudia Nazoa en su casa en el Junco, un poco ponerme al tanto de la situación a la cual me iba a enfrentar. En los últimos días del gobierno de Carlos Andrés Pérez I, dejó dos decretos. Uno de ellos obligaba a que las películas especiales americanas, extranjeras en general, tuvieran que pasar un corto de máximo 10 minutos de duración. Eso había generado un boicot. Eso era ese decreto de febrero, principios de febrero. Ya estábamos en mayo y ninguna de las grandes películas venía ya a Venezuela, o se exhibía en Venezuela. Los leo por primera vez y mi primera impresión es que no beneficiaban al cine nacional y no beneficiaban al cortometraje. Básicamente, ¿a qué se referían esos decretos? Uno era sobre comercialización del cine extranjero y el otro sobre comercialización del cine venezolano. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Comercialización del cine es independientemente de que si es extranjero o es nacional. Es un solo hecho. Separarlos, a mi modo de ver, no tenía mucha lógica. Y luego, pechar solamente a películas especiales para pasar el corto, tampoco tenía mucho sentido porque hablaban de exhibir el corto, pero no hablaban de una compensación económica para ese corto. Claro, y cuando se referían a películas especiales,
¿A qué se estaban refiriendo exactamente? Dentro de las normas que estaban establecidas con los distribuidores y exhibidores, ciertas películas los distribuidores podían denominarlas especiales. Era un número determinado, creo que era una sola película al año por productora, por casa productora. O sea, una para Disney, una para Columbia, una para Universal, una para Paramount, etc. Algo muy especial en donde los porcentajes de taquilla para esas películas eran superiores a los normales. Normalmente la taquilla se reparte 50-50, pero en este caso se repartía 60 para el distribuidor y 40 para el exhibidor. Porque a su vez se supone que son películas que van a hacer mucho dinero, o sea, mucha taquilla. La alta taquilla compensaba esa diferencia porcentual en recaudación, o sea, en cómo se reparte la recaudación. Mi tercera cosa que me viene, a los pocos días de yo ocupar el cargo, una serie de correspondencia por parte de los distribuidores para pedir aumentar el precio de cines de segundo turno para exhibir el cine venezolano. Mi antecesor había establecido esa norma de que para el cine venezolano no se estrenaba en salas de estreno, sino en salas de segundo turno. ¿Qué se entiende por salas de segundo turno? Las salas de primer turno estaban en mejores condiciones, quedaban en mejores lugares, cobraban un precio mayor. Y las salas de segundo turno no pasaban las películas de estreno, sino después de que pasaba la primera ronda de primer turno, iban a esas otras salas, estaban en peores condiciones y cobraban un poquito menos. Algunas llegaban hasta la mitad, a 5 bolívares en aquel momento. Lo que hacían era agarrar esas salas de segundo turno, aumentarles el precio y exhibir cine venezolano. A mí me chocaba mucho, porque era desmerecer el cine venezolano. Y yo convoco a los exhibidores a una primera reunión en la oficina mía, en la oficina de fomento, porque les digo, no existe una norma por la cual yo me pueda regir de qué diferencia una sala de primer turno de una sala de segundo turno. Y entonces les pido el favor de que con ellos me colaboren para crear esa norma y poder saber si una sala que es de segundo turno podía, pecado de conciencia, autorizar el aumento de precio para estrenar el cine nacional. Tenía algo bajo la manga antes de esa reunión. Antes de esa reunión yo ya había pensado que debería existir alguna forma para poder medir la calidad del servicio en las salas de cine. Y me había ido a Covenín a buscar normas. Covenín tenía una norma ISO, que es una norma internacional, y una norma CMPT, que es una norma de la Asociación de Técnicos Norteamericanos de Cine, para medir cómo debe ser el espectáculo cinematográfico. Y básicamente miden dos cosas: la luminosidad reflejada por la pantalla y la respuesta a un sonido que le llaman sonido rosado, que mantiene a la misma altura todas las frecuencias, con lo cual podemos ecualizar las salas de cine. La dirección de cine no tenía recursos, entonces me tocó ir a metrología legal, que sí los tenía, y con el director en ese momento de metrología legal consigo que compren un fotómetro que mide en Lambert, que es la medida de reflexión con las cuales las normas ISO y SAMPT se rigen, y un equipo con un micrófono, un equipo que reproduce el sonido rosado y que a su vez graba en una pantalla la curva de sonido que se produce producido por las cornetas, como por el eco que pueda producir la sala. Con eso bajo la manga, habiéndole explicado muy bien que aparte de las condiciones de butacas y de lujo y todo eso que son subjetivas, pues había algo objetivo, que era la proyección buena, y todos estuvieron de acuerdo. Sí, la proyección tiene que ser buena. Entonces me fui a visitar esas salas a las cuales les pedían la autorización de aumento de precio.
de, de- de precio para poder exhibir cine nacional. Pues bueno, ninguna de las salas de Caracas pasó el examen. Entonces me dediqué con Covenin, crear un comité con técnicos para hacer las normas Covenin venezolana de luminosidad y respuesta electroacústica. Y a raíz de ese estudio de 40 y tantas salas de estreno que había en ese momento en Caracas, con los técnicos acordamos que si bien la norma internacional ISO, que es bastante, digamos, ligera, establece en 11,7 la luminosidad reflejada, en vista del estudio decidimos que la norma Covenant en principio iba a aceptar un 6,5 de luminosidad reflejada. La luminosidad tiene que ver con varias cosas. La potencia de la lámpara. Generalmente en la sala de Caracas en ese momento las lámparas estaban por debajo de la distancia que tenían que cubrir. O sea, el batiaje de una lámpara viene dado por la distancia y el tamaño de la pantalla. Se utilizan lámparas menores. Se utilizaban las lámparas sub voltaje, un voltaje menor, dado a la fluctuación eléctrica que ocurría, y a las condiciones de la pantalla, de limpieza. Además, una pantalla de cine, según la norma CMPT, cada 5 años hay que estarla cambiando. La norma ISO no establece eso, pero sí que refleje. Bueno, habían salas en Caracas que en vez de tener 11,7 tenían 1 de luminosidad. Y son cifras que no son lineales, sino geométricas. O sea, 2 es la mitad de 4, 4 es la mitad de 8. Entonces ya te imaginarás que en esas salas pues poco se podía apreciar la película. Después de eso ya se empezó a hacer un estudio a nivel nacional, cuando salas del interior hacían lo mismo, pedir aumento de precios. Prácticamente llegó un momento en que todos los cines de Venezuela cobraban el mismo precio, 10 bolívares, que económicamente era ya insuficiente para mantener las salas abiertas. Eso me permitió entonces jugar a que esas reuniones con los exhibidores crecieran con los distribuidores para tratar de cambiar los decretos esos de Carlos Andrés Pérez y hacer un decreto de comercialización. Ahí empecé a tener reuniones con cineastas, con distribuidores, con exhibidores y surge la idea de formalizar eso en un foro cinematográfico que el embajador Eduardo Morreo Parle encamina, al cual fui delegado por Claudia Nazoa como representante de la oficina de cine y llevar un poco la voz oficial. Ese decreto que sale de ese foro, a su vez se gestionaba la creación de un fondo de cine, lo que fue Foncine, y en tercer lugar el aumento o la liberación, a mi modo de ver, fue mi sugerencia al ministro de Fomento, de los precios de las salas de cine. Luis, entiendo que en representación de la Dirección de Cine del Ministerio de Fomento, fuiste actor y testigo de primera línea del foro cinematográfico que estuvo tutelado de manera magnífica por el embajador Eduardo Morreo Bustamante. Posteriormente a este foro, también entiendo que a solicitud del viceministro de Fomento, estuviste durante un tiempo en Foncine y posteriormente decides renunciar a este cargo, a esta posición, para poder desarrollar proyectos personales tuyos. Háblanos de esa nueva etapa, por favor. En el momento que presento la renuncia me entero que también Santiago Pumarola, que era el encargado en Blancica de las promociones y los contactos con la prensa, había renunciado. Me reúno con él y le sugiero que por qué no hacemos una oficina dedicada a promover películas. Un poco lo que él sabía y un poco lo que yo ya sabía, porque ya había tenido un cierto contacto. Y bueno, con Santiago creamos lo que llamamos Movie Asesoramientos. Empezamos a trabajar algunas películas
sobre todo extranjeras. Uno de los primeros trabajos fue de John Finder, que era el representante de Columbia, con una película llamada Sobrevivientes o Sobreviviendo. Después nos contratan para otra película, Reencuentro, de Big Cheer. Tiene una banda de sonido extraordinaria, música de los 70, maravillosa. Bueno, fue un exitazo. Esa película tuvo la mala suerte de estrenarse la semana en donde venía el aumento de las tarifas de cine por fin, después de casi 8 años de congelamiento. Y la película la estrena en una sala demasiado grande, a mi modo de ver, no es la que yo recomendaba, y fue la única película en exhibición esa semana que superó los promedios de la sala de cine. Todas las demás películas exhibidas en todas las demás salas en Caracas no superaron los promedios. Las dejaron porque las circunstancias lo ameritaban. A raíz de eso empezamos a trabajar con cine venezolano. Sí, exactamente, fue Retén de Katia. Él nos llama para que le hagamos la campaña de Retén de Katia, pero nunca nos muestra la película. Entonces nosotros basamos la campaña en la novela Retén de Katia, en ciertos disturbios que habían ocurrido en las cárceles de Caracas. Y bueno, la película, primer día, tuvo en las salas de Caracas 22.000 espectadores. Al segundo día se cayó completamente porque esas 22.000 personas salieron hablando pestes de la película. Bueno, después de eso, Clemente ya nos llama para que le hagamos la siguiente película, Agua que nos debe ver, en donde comenzamos a trabajar las películas desde antes del rodaje, haciendo cócteles para la prensa de inauguración, dando información a la prensa, ligando la película al tema musical, que era un tema de Daiquiri, especialmente escrito sobre agua que no has de beber. Y comienzan ciertos éxitos. Santiago se separa de la empresa, me la deja solo. Ahí es cuando Mauricio Wallenstein me llama para que le haga la campaña de Macho y Hembra, una campaña que empieza antes del rodaje, durante el rodaje. Ahí conozco lo que iba a ser el tema musical. Bueno, la película fue un rotundo éxito de taquilla. Después de eso, Telman también me llama para que le haga la campaña del atentado y simultáneamente Mauricio Malete en rueda la siguiente película de Mujer a Mujer. Entonces estábamos trabajando dos campañas casi que se rodaron al tiempo. En ambas campañas teníamos equipos de video filmando detrás de las cámaras para hacer un programa de televisión de media hora detrás de cámara. El foto fija había sido, en Macho y Hembra había sido Carranza, pero él murió antes del inicio del rodaje de Mujer a Mujer, entonces se consiguió otro fotógrafo. Siempre una de las exigencias de Movie era que el foto fija tuviera como jefe la oficina nuestra, para indicarle qué cosas del guión eran importantes para tener fotos de esos momentos, qué cosas podía él filmar de la filmación, pero que las fotos que iban a representar la película debían contener un cierto hilo, contar una cierta historia que a su vez iba a ser lo que iba a contar el afiche. Y otro caso fue el de Olegario Barrera. Olegario me llama para que vea en copia de trabajo la película que estaba terminando, Pequeña Revancha. Y tenía creo que 3 fotos solamente de la película. Y yo le digo, mira, después de ver tu película, yo creo que el enfoque de esta película es hacia niños, la historia de los niños y la historia de un niño que por primera vez se enamora de la niña que le gusta, obviando toda la parte política del cuento de Carmeta, con los militares y la cosa militar y demás. Y le digo que entonces el afiche debería ser que volviera él a Falcón, donde había filmado la película, a buscar a esos niños y tomar una foto,
en donde ellos se asomaran detrás de una de las paredes que aparecía en la película. Y ese fue el afiche. Cuando la película ya está lista, yo está invitada al Festival de Huelva, en España, y yo le desarrollo una campaña política que le especifico es solamente para el Festival de Huelva, que es un festival de cine político, pero se ganó un premio en Huelva. Y le diseño otra campaña, tráiler, afiche, bueno, el afiche ya tiene la foto, la campaña de prensa para el estreno en Venezuela. Le pido dos exigencias. Exigencia número uno, la película tiene que ser exhibida en época de vacaciones. Exigencia número dos, la película tiene que ser exhibida en cines del este de Caracas. La película la distribuía Pelimex, no tenía ninguna fuerza. Yo le consigo con Antonio Blanco que me cedan una función en la sala de los casinos, en una de las salas de los casinos. El resto se exhibe en el cine principal, que era de Pelimex, en otras salas que tenía Pelimex, en Katia, en otras salas, bueno, unas salas que no eran las adecuadas. No se exhibe en vacaciones, sino en plenos exámenes finales. Y cuando le hago el contrato con Venevisión para publicidad, le digo, no dejes que el canal te haga el tráiler de televisión, yo te lo hago. Bueno, él sucumbe y en Venevisión hacen un tráiler de tipo político de la película. En el cine casino la película se mantuvo durante un mes. En el resto de los cines duró muy poco. El resultado fue que en ese año 86, de las 10 películas más taquilleras exhibidas en Venezuela, 6 fueron venezolanas y 4 extranjeras. Muy promocionó 4 películas extranjeras, esas 4 más taquilleras, y de esas 6 promocionó 3. Las otras 3 las promocionó Radio Caracas Televisión con un mes de publicidad en todos los breaks, todos los días. Es un récord que no lo tiene ningún país de Iberoamérica. Después de eso se terminó esa etapa, un pequeño corto periodo de que buscar qué hacer, y en eso Rafael Pereira, que era el jefe de distribución en Blancica, que ya no estaba allá, me dice que había una sala de cine que la iban a cerrar en el centro de Caracas, que si yo la quería. Una sala de cine que pertenecía a la familia Poleo, familia con la cual yo había ido a hacer la película en Puerto Rico, el Cine Baral. Le dije que sí, que tenía que hacer. Me puso en contacto con los dueños de la sala, llegamos a un acuerdo y entonces un día Poleo dejó de administrarlo y al día siguiente empecé yo a administrar esa sala de cine. La tuve 10 años junto con unas salas en Maracaibo que también me ofrecieron. Tuve que invertir en los espacios televisivos que yo había conseguido a través de vender películas. Entre las cosas que hacía la distribuidora y Movie Movie era el enlace con los canales de televisión para vender los derechos de las películas. Después yo vendí derechos de películas venezolanas a los canales de televisión en Venezuela. Vendí derechos de películas venezolanas a un canal en Colombia, a Señal Colombia. Algunas otras películas a Puerto Rico. Creo que en total fueron como 256 películas que vendí entre Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Y entonces me cayeron esas salas de Maracaibo. Una de ellas la tuve que entregar al mes porque no había forma de levantarla, estaba económicamente muy mal. Tuve que pagar las deudas que tenían con las distribuidoras con espacios de televisión. Y bueno, mantuve esas salas 10 años, hasta que me pidieron los dueños de la sala de Caracas, y aproveché para cerrar esos cines y cerrar esa etapa cinematográfica de mi vida y empezar en otra actividad que no tiene nada que ver con cine. En el tintero quedó también mi participación en una comisión para la redacción de la nueva ley de derecho de autor y el enfrentamiento cordial con el gran abogado de derechos de autor Antequera Parili para demostrarle que una película no es la sumatoria de 5 creadores,
como lo establecía la vieja ley de autor venezolana, que equiparaba al autor de la obra original, al guionista, al músico, con el director de la película. Yo le decía, no, la película es un producto que se basa en la novela, se basa en el guión, se basa en el director de fotografía, se basa en el músico, pero es obra del director. Entonces lo más que conseguimos es que alterar el orden de los factores y que el primer representante nombrado fuera el director de la película en colaboración con los otros 4. Siendo que yo fui uno de los 17 o 19 fundadores de ANAC, en el famoso Salón del Piano de la vieja casona del Ateneo de Caracas. Yo era el único en esa reunión que llevaba bajo el hombro la ley de derecho de autor. Y una de las razones que yo entendí perfectamente que algunos cineastas quisieran crear una cosa llamada CABEPRO, o sea, una cámara de productores separada de la cámara de los autores, es porque entendía el concepto que reflejaba la ley de derecho de autor. El que pone el dinero y contrata a un director, a un músico, a un guionista, a un director de fotografía, a un editor, es el que detenta los derechos. Entonces, como esa figura director-productor realmente debería ser al revés. Tú eres un productor que a su vez eres el director de la película. Y como productor es el que detentas los derechos y puedes hacer con ellos, comercializarlos en la forma que tú quieras. Oscar, una de las cosas de las lecciones que yo aprendí, la suerte que tuve de estar del lado de los productores y del lado de los distribuidores y trabajando para la empresa Columbia, es que Columbia en enero recibía los trailers de todas las películas importantes que iban a exhibir durante el siguiente año. Entonces Columbia ya gestionaba con los cabezas de los exhibidores, mira, estos son las películas que vienen. Estaban en tal fecha, estaban en tal fecha, estaban en tal fecha. Tú como exhibidor dependes del producto que te manda el distribuidor. Y tú como distribuidor dependes, para comer todos los días, del producto que te manda una matriz. Que se llame Columbia, se llame Paramount, Universal, Disney, lo que sea. Tú estás dependiendo de que ellos te manden esas películas y tú tienes que responderles a ellos. Y de vez en cuando te aparecen individuos, cada 3, 4, 5 años, con una película de ellos. O sea, como no hay un ente centralizador, comercializador del cine venezolano que pueda ser un suplidor permanente durante todo el año de películas, que además depende de los tiempos de terminación de las películas y que muchas veces en un director cuando termina de hacer su película la quiere exhibir de una vez, no espera tiempos adecuados para ese tipo de producto, pues entonces cada productor tiene que ir por separado a pelear este distribuidor que tiene alguien que le suministra permanentemente alimento, que son las películas. Una de las cosas que hice mientras duraba el foro cinematográfico con el embajador Morreo fue un proyecto muy lindo de involucrar a la Cancillería venezolana en crear una muestra de cine venezolano en los países andinos. Para apoyar ese proyecto, él me pidió que incluyéramos a los países del Caribe, porque geopolíticamente la Cancillería tenía un plan con los países caribeños. Estamos hablando del gobierno de Luis Herrera Campins. Yo negocié con los 4 laboratorios para que hicieran las copias necesarias para esa muestra. Eran 14 copias de 13 películas. Había una película que se repetía en los 2 programas, un programa que iba para el Caribe y otro programa que iba a Pacto Andino. Y la idea es que si era exitoso al año siguiente se cambiara el programa y se siguiera en otros países. Yo puse a trabajar a todos los embajadores, los agregados culturales, con una encuesta
de cuáles canales de radio, cuáles estaciones de radio, canales de televisión, prensa podían tener acceso para poder mandar materiales a la embajada y que los pudieran repartir a los periodistas. Con el Canal 8 íbamos a hacer una serie de programas de entrevistas a los directores que serían enviados a esos países, y la delegación era de un cineasta, un actor, un crítico de cine, un periodista y un representante de la oficina de cine, que era lo que existía en ese momento. Eran 4 personas. Y la idea era contactar distribuidores en esos países. O sea, mi idea siempre fue, y fue una de las razones que yo le decía a Claudia, y en una conversación que tuvimos con el director de Corpo Industria, que fue otra de convencerlos a Corpo Industria que sigan financiando el cine nacional a pesar de que no daba plata. Le decía, mire, es que el país Venezuela es un país pequeño y la taquilla venezolana no da para amortizar los costos de una película. Entonces, no se trata de hacer un negocio solamente, se trata de hacer además una presencia de identidad cultural. Y necesitamos conquistar otros mercados, ir a otros mercados, como hace el cine americano, como hizo el cine mexicano, como hizo el cine argentino en los años 50, que aprovecharon la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos estaba enfrascado en la guerra en Europa, para meter sus cinematografías. Y después que se terminó la guerra, pues los americanos pudieron más, tenían otra producción. Y acabaron con el cine argentino y el cine mexicano en todos los países. Pero esos cines funcionaron, más el mexicano que el argentino, porque tenían oficinas de distribución en cada país. En Venezuela se llamaba Pelimex, películas mexicanas. Y había una oficina en Caracas, había una oficina en Lima, había una oficina en Bogotá, había una oficina en toda Latinoamérica. Eso el cine venezolano no lo ha hecho nunca. Primero porque no se concibe una distribuidora de todo el cine venezolano que de tú a tú le pueda hablar a Blancica, a Cines Unidos, a lo que exista. Y de tú a tú le puede hablar a los exhibidores. Y puede llegar trimestralmente a decirle, mire, aquí están los trailers de las películas que en este trimestre nosotros vamos a distribuir. Resérvenme fechas. Entonces, mientras no nos pongamos esos pantalones largos, seguiremos siendo un director peleando contra las mayores. Un director peleando contra el distribuidor. No sé si me hice entender. Ese proyecto se hicieron las 14 copias. Prácticamente Kodak regaló el material necesario a un precio irrisorio y se cayó porque el Ministerio de Fomento o Corpo Industria tenía que financiar el costo del viaje de las delegaciones, el pasaje y la estadía de una semana de estas personas. Y en palabras del nuevo director de Corpo Industria, me dijo, estamos para desarrollar la industria nacional, no para venderle a otros países. Y bueno, lamentablemente, la industria de cine nacional, si no va a otros países, no tiene posibilidades económicas de recuperación. Lo bueno fue que yo me enteré que de todos los programas que había hecho Corpo Industria, el único que le había devuelto dinero era el programa de cine. Es un dato interesante. Sin duda. Luis, vamos a hablar un poco sobre tu filmografía, la cual se inicia en el año 67 con el cortometraje Homo, filmado en 8 milímetros y con una duración de 12 minutos. Entiendo que con esta película tú participas por primera vez en la Asociación de Cine Amateur. Es correcto. Homo es un poco una historia de el hombre que se enfrenta a una sociedad de consumo y enfrenta los problemas sociales de esa sociedad. Después de eso pasó a ser, un año después, Línea Divisoria, también en 8 milímetros, es un corto de 20 minutos, participa en el concurso anual de ACA y gana compartido el premio de Mejor Ficción con una película del Faro de Cayo Sangre de Antonio Castellet.
Línea divisoria un poco era esas líneas imaginarias que el hombre se crea. Hay una pequeña historia en un hombre puro, ideal, prehistórico. Llega a un lugar muy bello y entonces construye una cerca alrededor de él hasta que se da cuenta que está cercado. Puntos suspensivos en el año 70, también en 8 milímetros, 10 minutos. Es una historia sobre cómo el sistema educativo coarta las libertades individuales. Después de eso viene Pobre Niña Rica, un tema de Frank Purcell con ese mismo título, en donde un poco ratifico eso, la niña oprimida por un sistema que se libera con una flor en un lugar paradisíaco. Posteriormente hago en el año 70 un corto experimental que pasa, llega a un festival en Rochester, queda entre los finalistas, pero el jurado lo descarta porque la única frase que se dice y que da sentido a eso, ¿qué pasa?, no la traduzco al inglés y no le mando traducción al inglés. La frase era sacada de 100 años de soledad, cuando el general Buendía está preso en un árbol en el patio de la casa y dice, sí, yo también lo pensaba, pero no, sigue siendo lunes. Y eso es lo que pasaba en el corto, no pasaba nada. Aires Morisco fue el día que entró a trabajar en Cinefil 71 y se va a filmar un corto a la ciudad de Coro, un comercial. Y yo aprovecho la madrugada prácticamente, mientras el equipo está desayunando, para rescatar de la arquitectura de la ciudad de Coro esa forma morisca, española, sevillana, de al-Andalus, que está muy patente en esa arquitectura. Ese corto se gana un premio como mejor reportaje en ACA. Ya para el año 72 estoy haciendo Reminiscencias, un corto de 20 minutos, que es un poco la historia de un guerrillero que recibe un golpe en la cabeza y se vuelve loco. Ahí después hago otra cosa experimental, visualizaciones auditivas de Bach, cortico de 5 minutos. Y ya paso al Super 8 en un trabajo en conjunto con Carlos Molina. Hacemos un corto que se llamó Don Amabilis Cordero, en donde él logra filmar a Don Amabilis meses antes de que muera, y aprovecha ese viaje para rescatar algunos de los materiales en 35 que él tenía. Ese corto se gana el premio Mejor Documental. Carlos casi que quería descartar el material porque le había salido velado, y yo creo que ese defecto se puede convertir en un efecto interesante para la idea. Después de eso ya paso a otra colaboración con Lenin Ovalles, La Casa del Duende, otro corto en Super 8 de 20 minutos. Hago la edición y la musicalización. Y en el año 75 hago Epogé, un corto en 16 milímetros, ya trabajando en Cinefilms. Epogé es una corriente filosófica griega en donde establece que nada es bueno ni nada es malo, todo depende de para qué sirva. Es un poco muy surrealista el cortometraje, muy al estilo de Fellini. Posteriormente hago ya en 35 milímetros un corto de 5 minutos, La conciencia del ser, en donde un mimo está dentro de un espacio dividido por una línea divisoria. Del otro lado aparece otro mimo, a uno de ellos le aparecen 2 flores, el otro no tiene nada. Este le regala una flor, pero el otro tiene envidia de la flor que no tiene, rompe la línea que los divide, le cae a golpes al otro, rompe las 2 flores porque le da rabia y se termina el corto. Después de eso hubo un momento en que un amigo me llama para hablarme de que va a haber un movimiento cultural en la Pastora para impedir que se hagan unos superbloques que Diego Arria quería construir allá.
Y eso me permite hacer un pequeño corto que se exhibe en las salas de cine, Cinectrónica, las salas del circuito Rakudomsky, de 7 minutos, que se llama Salvemos la Pastora. A raíz de eso me invitan para ir a Margarita a hacer algo similar, que termina siendo un corto de 10 minutos que se llama Te amo Isla. En el 76, con material de desecho de Cinefilms, hago un cortico, también se exhibe en el noticiero como un regalo de Navidad de 5 minutos, canción de cuna, con una canción de alguien que no conocía, sino por un long play, que es Cecilia Toto. En el 76 también muere Abigail Rojas, lo cual me lleva a hacer un corto sobre su vida en base a material fotográfico y algún material que puedo rescatar, sobre todo de lo que sus primeros cortos. El material fotográfico casi todo me lo suministra Leo Matiz, un gran fotógrafo que filmó muchas de las películas del inicio de los 70 venezolanas. Ese corto se exhibe también en el noticiero Cinectrónica, y de ahí ya paso a hacer un corto en Super 8 para la obra teatral Pluf El Fantasmita, de un grupo universitario de Carías, Armando Carías. Posteriormente, ya en el año 86-87, hago 2 cortos en 35 milímetros de 10 minutos de duración. Son cortos de animación, que era como la prueba de que podía hacer el largometraje que nunca hice sobre Tío Conejo. Ese corto, el primero se llama Grisecilla, familia de ratoncitos, donde la ratoncita Gris no quiere aceptar su color porque los ratones importantes en la historia o han sido ratones blancos, han sido ratones negros y no grises. Y el segundo corto es como una continuación, El temible señor Fu, en donde el novio de Grisecilla va a defender a la familia de ratones porque hay un enorme enemigo afuera que los está acechando. Y entonces se pasan toda la noche en vela porque ese enorme enemigo, que resulta que es un gigantesco gato de color rosado, el abuelo le dice que nunca ha visto un gato de color rosado, que resulta que es un peluche que tiró un camión de basura en el terreno donde viven, en el ranchito donde viven estos ratoncitos. Eso se interrumpe porque entro a trabajar en largometrajes. Eso me conduce a la dirección de cine del Ministerio de Fomento y se termina mi producción cinematográfica. Bueno, Luis, ya nos estamos acercando al cierre de esta conversación, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más de carácter personal. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Las mil y una noches. Una película. Uy, me lo pone difícil. Te puedo mencionar 3. Una película podría ser La Vía Láctea de Buñuel, Amacor de Fellini y sobre todo El Evangelio de San Mateo de Pasolini. Un director de cine. Buñuel, Pasolini, Fellini, Bergman Un cantante. y Lanchester. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Jesucristo. Una época en la que te hubiera gustado vivir o al menos pasarte una temporada. Creo que esta ha sido la época para la humanidad de un salto cualitativo enorme. Algo de lo que te arrepientas. Me arrepiento, sí, no haber podido filmar mi largometraje de animación Algo de lo que te sientas muy orgulloso. de mi esposa. Bueno, Luis, ahora sí, de esta forma llegamos al cierre de esta conversación. Teníamos muchos años sin conversar y sin vernos la cara, aunque haya sido de esta forma virtual, pues que nos permite la tecnología hoy en día. Quiero agradecerte no solamente por haber aceptado la invitación, sino por haberle dedicado varias horas que llevamos ya conversando y haber compartido con nosotros tantos recuerdos y reflexiones en torno a tu carrera, el desarrollo de tu carrera, como en torno al cine venezolano. Muchísimas gracias, Luis.
Tío, bueno, ya los que pueden escuchar esta grata conversación. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.